Hola, mi nombre es Germán Vidal y soy profesor en el Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la UPV, y en este vídeo vamos a ver cómo podemos calcular las variables que se usan en cada uno de los bloques de un programa. Es una operación relativamente sencilla, pero que se emplea en multitud de técnicas en el ámbito del análisis, validación y depuración de programas. Bien, tras ver este vídeo, los resultados que alcanzarás son los siguientes. Por un lado, podrás definir formalmente una función que llamaremos gen, para calcular las variables que se emplean en cada uno de los bloques de un programa, y para ello consideraremos el lenguaje while, un lenguaje imperativo muy sencillo que se utiliza justamente para poder introducir de manera accesible este tipo de técnicas. Y a continuación sabrás aplicar la función gen para determinar el conjunto de variables que se emplean en un programa en cada uno de sus bloques. Bien, la primera pregunta que podríamos hacernos es ¿para qué necesitamos disponer de una función que nos calcule las variables usadas en un bloque de un programa? Parece en principio algo bastante intuitivo y bastante sencillo. Pues bien, el motivo de definir formalmente una función que calcule las variables usadas, pues es porque esta definición formal nos va a evitar algo bastante común cuando solo disponemos de una descripción informal, que es el introducir ambigüedad o errores en la especificación que estamos dando. De esta manera, si lo que queremos es implementarlo, va a ser mucho mejor disponer de una definición formal como la que vamos a ver en este vídeo. En segundo lugar, tanto el concepto de definición de variable como de uso de variable es algo que se utiliza en multitud de técnicas dentro del ámbito del análisis, validación y depuración, y en particular pues lo podemos ver en el análisis de variables vivas, que nos determina para cada punto del programa qué variables todavía están en uso, de manera que podamos eliminar de memoria el resto y así optimizar la ejecución del programa, o en las técnicas de fragmentación de código que intentan determinar qué sentencias pueden afectar a una determinada variable, lo cual resulta muy útil para la depuración de código, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, antes de continuar con el vídeo, te recomiendo que te familiarices con el lenguaje while, un lenguaje imperativo muy sencillo, utilizado normalmente en el ámbito académico, para introducir las diferentes técnicas de análisis, validación, etc. Puedes encontrar información al respecto en multitud de sitios y en particular en media.upv.es. A continuación vamos a ver los siguientes contenidos. En primer lugar, introduciré de manera intuitiva ¿a qué nos referimos cuando decimos que una variable se usa en un bloque del programa? A continuación veremos una definición formal y lo haremos a través de una función que llamamos gen, como se suele hacer tradicionalmente en este ámbito. Luego ilustraré con un ejemplo, paso a paso, el cálculo de las variables usadas en cada uno de los bloques de un programa, y finalmente os propondré un ejercicio para que podáis comprobar que habéis asimilado correctamente los diferentes conceptos de este vídeo. Bien, intuitivamente los programas están continuamente definiendo y usando variables durante toda su ejecución. Concretamente solemos decir que una variable se usa en un bloque o una sentencia cuando la ejecución de dicho bloque o dicha sentencia requiere consultar el valor actual de esa variable, ¿vale? De la misma manera diremos que una variable se define en un determinado bloque o sentencia si su valor se modifica en ese bloque o en esa sentencia. ¿Okay? Bueno, va a quedar mucho más claro con un ejemplo. Si consideramos esta asignación, ¿okay? Vamos a asumir que en memoria, como suele ser habitual, lo representamos gráficamente así, tenemos dos variables con dos valores arbitrarios. Pues bien, cuando hacemos esta asignación de aquí, lo que ocurre es que primero necesitamos consultar el valor de la variable i, que en este caso sería un uso, ¿vale? Y a continuación le sumamos 1, con lo cual obtenemos el valor 3, y se lo asignamos a la variable x, con lo cual esto pasará a valer 3, y esa sería una definición. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo de uso y definición de variables al ejecutar en este caso este bloque. Vamos a ver ahora la definición formal de una función que llamamos gen, aunque en algún caso la podéis ver también como función use, que lo que nos va a devolver es el conjunto de todas las variables que se usan en un bloque del lenguaje while. Este es el perfil o el tipo de la función, toma un bloque etiquetado de código y me devuelve un conjunto de variables, lo que denotamos de esta manera, ¿vale? Bien, el primer caso sería una generalización del ejemplo que acabamos de ver antes. Aquí tenemos una asignación
que tiene a la izquierda una variable arbitraria x y a la derecha una expresión aritmética arbitraria que denotamos por a. ¿Ok? En este caso tendremos que devolver un conjunto con todas las variables de esa expresión, lo que hacemos utilizando esta función auxiliar que llamamos fv. ¿Ok? Fijaos, sin embargo, que no devolvemos en principio la variable x. La variable x no se está usando, se está definiendo en esta asignación. Otra cuestión es que tengamos una asignación, por ejemplo, como esta, en la que la variable x también aparece a la derecha. En ese caso, gen sí devolvería la variable x, pero no porque esté a la izquierda, ¿ok?, sino porque se está usando en la expresión de la derecha de esa asignación. Ojo con esto. Bien, el segundo caso es muy sencillo. En skip no tenemos ninguna variable, por tanto devolvemos el conjunto vacío. En el caso de una condición, de una expresión booleana, que puede ser la condición de un if then else o de un bucle while, vamos a devolver todas las variables que aparezcan en dicha expresión utilizando de nuevo la misma función que habíamos visto anteriormente, la función fv. En el caso de la instrucción read, sería, digamos, equivalente a una asignación de un valor numérico a una variable, por tanto no se está usando en principio ninguna variable, no se está consultando el valor de ninguna variable y por tanto devolvemos el conjunto vacío. Por último, en el caso de una instrucción write, el primer paso que deberíamos hacer para escribir un valor por pantalla o en un fichero sería consultar el valor de esa variable. Por tanto, en este caso sí tenemos un acceso a la variable x y devolvemos un conjunto con dicha variable. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación de la función gen a todos los bloques de un programa para obtener las variables usadas en cada bloque, ¿vale? Vamos a ir bloque por bloque. En el primer caso tenemos una instrucción read, como hemos visto anteriormente, aquí no se está usando ninguna variable, ¿vale? Se está definiendo la variable x, pero no se usa. En el segundo bloque estaríamos usando únicamente la variable x. En el tercer bloque, como en la parte derecha hay una constante numérica y no hay ninguna variable, no usaríamos ninguna variable, ¿ok? En esta condición de aquí estaríamos usando las variables x e y porque las dos aparecen en la expresión booleana. Aquí estaríamos usando la variable de la derecha y, aquí la variable z, ojo, pero no porque esté a la izquierda, sino porque aparece a la derecha. Y por último, en la instrucción, en la sentencia, donde tenemos el write de una variable z, tendríamos un uso de la variable z, ya que es necesario conocer su valor antes de poder escribirlo. ¿De acuerdo? Bien, lo tenéis aquí de manera resumida en esta tabla. Os recomiendo que paréis el vídeo aquí, analicéis el ejemplo paso a paso y comprobéis si está todo claro. De no ser así, podéis volver atrás, repasar la definición formal de la función gen y ver qué parte no había quedado clara. Bien, en este punto te propongo el siguiente ejercicio para que puedas comprobar si has comprendido perfectamente cómo se aplica esta función gen. Puedes considerar este programa y calcular una tabla, como la que hemos visto anteriormente, con el valor de gen para cada uno de los bloques de este programa. Te recomiendo que detengas el vídeo en este punto, hagas el ejercicio en papel o en el ordenador, tranquilamente, y cuando acabes le des al play y compruebes si la solución que has obtenido es correcta. Bien, asumo que ya has terminado. Esta es la solución que proponemos. La voy a hacer paso a paso como antes. En primer caso, gen del primer bloque sería vacío, porque es una instrucción read. Aquí tendríamos solamente la variable de la derecha, que en este caso es la y. Aquí tendríamos las dos variables x e y. En el caso de esta condición, de esta expresión booleana, tendríamos las variables x y z. Aquí las variables y z, siempre las variables de la derecha de una asignación, o todas ellas en el caso de una condición. Y por último, en el caso del write, tenemos la variable que hay como argumento, en este caso z, ¿vale? Bien, para concluir, tras ver este vídeo habrás aprendido a definir formalmente una función que hemos llamado gen para calcular las variables que se usan en un programa y además sabrás aplicar dicha función para determinar el conjunto de variables usadas en cada uno de los bloques del programa, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué puedes hacer? Pues bueno, mi consejo es que busques más información sobre técnicas en las que se aplica el cálculo de variables usadas o variables definidas, como pueden ser las dos que he mencionado al principio, el análisis de variables vivas o las técnicas de fragmentación de código, porque te ayudarán a poner en su contexto lo que hemos visto en este vídeo.